Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Buenas noches, Leili. Osvaldo, ¿me escucha? Hola, Osvaldo. Sí, Leili, profesor, sí lo Ok. escucho perfectamente. Pero sí Oh, está bien entrecortado, alguito. muy bien, sí, veo que la señal está bastante débil. Bien, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, sábado 21 de enero del 2023. Antes de empezar con la sesión del día de hoy, quisiera preguntar si es que hay alguna duda, alguna inquietud con respecto al tema anterior. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una consulta. Las sesiones que se han enviado, estaba revisando la plataforma y no hay ninguna sesión. Incluso has dicho que vas a dejar una tarea y no lo he hecho porque no hay nada en la plataforma. Ya voy a revisar, luego terminemos la clase, voy a revisar la plataforma. Si hay alguna dificultad, igual lo actualizo con las sesiones y con las tareas de cada una de las sesiones, de las dos anteriores, más la sesión y la tarea que voy a dejar del día de hoy, con un tiempo prudente para que ustedes lo puedan resolver y entregar. ¿Ya? No hay problema, vamos a... Profesor, un pedido. Si me puedes pasar tu número celular. Cuando hay algún Ya, inconveniente, te puedo mandar mensaje y necesito tu número de celular. ok, no hay problema. Ahorita lo voy a poner ahí en el WhatsApp, en el grupo, para que todos lo tengan y en cualquier momento, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, puedan ustedes enviarme un mensaje para poder aclarar algunas dudas que tengan. Tenemos gracias, sí. Es que en el Lo- curso de idiomas que teníamos, se demoraban regular subir a la plataforma los videos, clases. Por eso sí, le damos las gracias sí, en Sí, esa no hay ayuda, ningún profesor. problema. Voy a actualizar si en el caso de que no se haya subido bien las clases. Los videos Igual, grabados, sobre todo, profesor. a ver, igual, escúchenme, les voy a dar mi número de WhatsApp, pero eh, para poder contestarles, me van a tener que ustedes escribirme por el WhatsApp al personal su nombre completo y me dicen de qué especialidad es, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? William Durán Gallo, especialidad matemática. Entonces, yo ya sé quién para poder grabar, guardarlo con su nombre y poder contestarles, porque
a veces hay llamadas, ustedes saben que hay llamadas que están haciendo constantemente los amigos, la gente que quiere sorprender de alguna forma a veces a todos los peruanos. Bien, vamos entonces. Un ratito. Está cargando para poder compartir. A ver, ¿me confirma si ya se está compartiendo? No, profesor. Ya, a ver un ratito para... Ahora parece que ya. No, profesor. Está su nombre. Ah, ahora sí. Ya, muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con las proposiciones categóricas. En este caso, cuando trabajamos, por ejemplo, con la lógica proposicional, nosotros trabajamos con proposiciones simples y al unirlas con unos conectores lógicos se convierten en proposiciones compuestas. Pero aquí, por ejemplo, una proposición simple, por ejemplo, Juan es ingeniero, por ejemplo. En cambio, en las proposiciones categóricas, nosotros vamos a trabajar ahora con clases. Por ejemplo, voy a trabajar con dos términos, uno que indica la totalidad, es un cuantificador universal, y el otro que indica, en el caso particular, o existencial que se le llama. Son dos cuantificadores que vamos a trabajar aquí en las proposiciones categóricas. ¿Y qué es una proposición categórica? Dice, son aquellas que establecen una relación de inclusión o exclusión, ya sea tal o parcial, entre sus elementos. Cuando se habla de inclusión total, por ejemplo, dice, todos los limeños son peruanos, todos. Estamos incluyendo a todos, por eso se llama inclusión total. Inclusión parcial, por ejemplo, inclusión parcial sería algunos, algunos congresistas son honestos, algunos, porque sabemos que de repente por ahí debe haber algunos honestos, que la mayoría ya sabemos cómo son, pero
el ejemplo de inclusión parcial, algunos congresistas son honestos. En la exclusión total, ¿ya? En la exclusión total, ningún chileno es peruano. Ningún chileno es peruano. Profesor, creo que no está avanzando lo que usted se ve la definición. ¿No te escuché bien? Profesor, disculpe la interrupción. Creo que los PPT no está avanzando. Se quedó en definición. Sí, estoy explicando aquí. ¿Está en definición? Sí, Está bien. cuando Está bien. dice son aquellos que establecen una relación. La relación que establece puede ser de inclusión o puede ser de exclusión. Y cuando en la inclusión puede ser total o parcial, igual en la exclusión puede ser total o parcial. Cuando hablamos de inclusión, decía, daba el ejemplo, todos los limeños son peruanos, todos. Entonces, estoy incluyendo, ¿ya? Todos los limeños son peruanos. En la exclusión total, por ejemplo, ningún chileno es peruano. Está excluyendo a todos. En la inclusión parcial, algunos, vamos a llamarle, decía el ejemplo, algunos congresistas son honestos. Algunos, ¿no? Estamos incluyendo, pero no a todos, algunos. Y la exclusión parcial, que sería algunos deportistas, vamos a un ejemplo, ¿no? Algunos deportistas no son honestos, no son, algunos. O sea, está excluyendo, no son. ¿Ya? Entonces aquí vamos a trabajar con las proposiciones categóricas con dos cuantificadores. El universal y el existencial. Bien, vamos viendo ahora entonces. Los cuantificadores lógicos determinan la cantidad de una proposición categórica. Tenemos el cuantificador universal afirmativo. En este caso, el universal es cuando tenemos el operador todos. Y el afirmativo es, a ver, vamos a poner esto por acá. Ya. ¿Cómo se llama? El cuantificador universal afirmativo. Está, como le decía, el operador todos. Y en forma simbólica, aquí está esta A invertida. Con el X significa para todo X. Para todo X. Y siempre cuando está el cuantificador universal, sea afirmativo o negativo, pero es cuantificador universal, siempre va a estar este operador logo o esta flechita, que es la condicional. O sea, va a estar siempre la flechita con el símbolo para todo. Y en lugar de decir para todo, podemos usar algunos sinónimos. Por ejemplo, para todo X, para cualquier X, sean todos los X, quien quiera que sea X, todo lo que sea X. Aquí estos son sinónimos para todo. Para cada X, cualquiera que sea X, cualquier cosa que sea X, todos los X, las X, repito, son sinónimos del para todo. Esta es la traducción verbal. Y hay otras traducciones, otros sinónimos. ¿Ya? Repito, para el cuantificador universal. Muy bien. En el negativo, el cuantificador también es universal, también está el para todo, pero va a estar la flechita y después de la flecha va a estar la negación, que justamente es porque se está negando. Y algunas traducciones verbales son ningún, ni siquiera, nada, nadie y otros sinónimos del ningún.
Ese es en cuanto al cuantificador universal negativo. Y luego tenemos el cuantificador existencial, también hay afirmativo y también hay negativo. En el existencial ya no va a estar el operador todos, ¿ya? O para todo el símbolo que hemos utilizado, sino el existe un X. Esa E invertida, E volteada, significa existe un X. Y el operador que va a estar siempre acompañado al existencial es la conjunción, el I. Este símbolo que es la V invertida. Y sinónimos del existe un X, algún X, hay al menos un X que, hay al menos un X que existe al menos un X, alguien, algo, alguno, que sea X, existe cuando menos un X, existe a lo sumo un X, tantos no son todos, son algunos, ciertos también significa algunos, muchos no son todos, la mayoría tampoco son todos, la mayoría de X, ¿no? Tantos X, ciertos X, muchos X, la mayoría de X. Entonces, estos son traducciones verbales o sinónimo del existe un X. Hay exactamente un X, al menos un X existe, existe a lo más un X, existe siquiera un X, existe por lo menos un X, pocos X. Estos son sinónimos o traducciones verbales del cuantificador existencial afirmativo, que siempre, como les decía al inicio, siempre va a estar el símbolo existe un X y la conjunción, el I. En la forma negativa va a ser similar y ¿cuál es la traducción verbal? Cualquiera de ellos, de estos que están aquí, en forma negativa, o sea, negando. A ver, vamos viendo. Cuantificador existencial negativo, aquí está su símbolo, existe un X, la conjunción y la negación. Les decía, son los mismos que están acá, pero negando. Por ejemplo, algunos no son X, hay al menos un o uno que no es X, existe al menos uno que no es X, y así sucesivamente, ¿no? En forma negativa. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los elementos formales? O sea, los elementos que siempre van a estar en una proposición categórica. Son 4. Siempre van a ser 4. ¿Ya? El cuantificador, que puede ser el universal para todos, o puede ser ¿cómo se llama? El existencial, existe un X. Entonces dice acá, indica la cantidad del conjunto de clases, de tal forma que será universal si empieza la proposición con el término todos, o será particular o existencial si empieza con el término algunos. Entonces, aquí están los cuantificadores, universal, todos, y existencial, algunos. Eso en cuanto a los cuantificadores. Y siempre va a haber un término sujeto, ¿no? Un término sujeto, o sea, ¿quiénes? Por ejemplo, cuando digo, todos los limeños, todos, está el operador, todos, el cuantificador. Los limeños, vendría a ser el sujeto, son peruanos. Son peruanos. Está el verbo y está el predicado. Entonces aquí el término sujeto dice que puede ser cualquier término gramatical, que como por ejemplo animales, tal como por ejemplo animales, hombres, vegetales, se presenta como S, con una S mayúscula. El verbo, el cópula o verbo copulativo, es término ser o estar, es, está, tiene, son, fueron, etc. En su forma afirmativa o negativa,
sería no son. No son, no están, no tiene, etc. Y el término predicado que siempre acompaña en un cuantificador, dice, nos indica otro conjunto o clase que establece una relación atributo del término sujeto. Se representa con P. Por ejemplo, cuando yo digo, todos los limeños son peruanos. Todos es el cuantificador, los limeños son el sujeto, son es el verbo copulativo, y son peruanos es el predicado. Peruano sería el predicado. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? ¿Se está entendiendo? Profesor, Hola. el último lo puede repetir. Disculpe. Sí, El término predicativo no es el predicado. Yo les decía en el ejemplo, todos los limeños son peruanos. Todos es el cuantificador. Los limeños es el sujeto. Son es el verbo. Peruanos es el predicado. Pues estos elementos siempre van a aparecer en una proposición categórica, ¿ya? Y aquí, como ustedes pueden notar, hay dos clases, dos conjuntos. El conjunto limeños es un conjunto, es una clase. El conjunto peruanos siempre va a aparecer así, aparece así. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo, todo estudiante de IDEPRO es estudioso. Todo es el operador o el cuantificador universal. Estudiante de IDEPRO es el sujeto. Es el verbo cúpula o verbo copulativo. Estudioso es el predicado. Entonces, siempre va a tener esta forma, ese formato, una proposición categórica, y van a estar siempre esos 4 elementos. ¿De acuerdo? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, maestro. profesor. O sea, en cada oración va a aparecer todas las 4 categorías, ¿no? Los 4 elementos. Los 4 elementos. El sujeto, el verbo y el predicado. Esto es una proposición categórica. Estudiantes, todo estudiante, los estudiantes es un grupo, ¿cierto? Estudiosos también es otro grupo. Continuamos. Uy, voy a conectar la batería un momentito. Disculpen. Entonces hay que tener presente que siempre van a haber 4 elementos. Bien, continuamos. Bien, vamos viendo ahora las formas típicas de las proposiciones categóricas. ¿A qué se les llama las formas típicas? O sea, en realidad son 4 casos que se simbolizan por las vocales A, E, I, O. Hay 4 casos. Se les llama las formas típicas. A, E, I, O. Por ejemplo, aquí que veamos el cuadro de Boecio, que es un cuadro que nos va a ayudar mucho en el desarrollo o la conversión de una proposición categórica en su inversa, por ejemplo. Entonces, o en la negación, eso lo vamos a ver luego. Si en la forma literal, por ejemplo, tenemos todos los limeños son peruanos. Entonces, ¿a qué forma típica pertenece esta proposición categórica? Todos los limeños son peruanos, como está el operador todos, y en su forma afirmativa, todos los limeños son peruanos, pertenece a la forma típica A. ¿Y cómo se representa justamente en su forma típica?
se representa como SAP. En lugar de decir, si ustedes ven una proposición, por ejemplo, todos los limeños son peruanos. Entonces, el sujeto aquí son los limeños. Podemos poner en lugar de SL, L mayúscula. Peruano, entonces, en su forma típica, ¿cómo se va a representar? Sería, a ver, vamos a escribirlo por acá. Vamos a escribirlo por acá. Por ejemplo, esto que está aquí, con el ejemplo que estoy dando de todos los limeños son peruanos. Entonces yo digo LAP. Eso sería su representación típica. L de limeños, P de peruanos. ¿A qué proposición pertenece? ¿Cómo se transforma esto? Todos los limeños son peruanos. Esta es su representación típica. Y si lo quiero representar en su forma cuantificacional, o sea, en forma de cuantificadores, entonces aquí utilizo para todo, ¿cómo sería? Para todo X, L de X, que representa a los limeños, son peruanos P de X. Así lo representaría. También lo puedo representar con A o con B. Y si no, como L de limeño, P de peruano. Esto es en su forma cuantificacional. En su forma típica, por acá está. Acá la tenemos. LAP. Todos los limeños son peruanos. Muy bien. Aquí está la forma simbólica, la forma típica. Y esto es como está todos, es una inclusión. Son peruanos, es una inclusión total. Este IT significa inclusión, exclusión total. ¿Qué pasó? Inclusión parcial y la otra es internet. Internet me está jugando sucio. Profesor, Sí, dígame. se corta y no te he escuchado bien. Si pudieras explicar nuevamente Ya, no hay ningún problema. No hay ningún el problema. cuadrito. Ya. En este cuadrito estamos viendo, es un resumen de las proposiciones cuando lo representamos en sus formas típicas y también cuando lo utilizamos o se Maestro, y no representa parece lo en que su está forma compartiendo. Discúlpame. no hay problema. A ver. A ver, voy a compartir nuevamente. ¿Sí? ¿Se nota, jóvenes? ¿Sí pueden ver lo que estoy compartiendo el cuadro? Ahora sí, maestro. Sí. Ya. Muy bien. Les decía entonces, en este cuadro está resumido las formas típicas y la forma también cuantificacional. ¿Cómo así? Cuando yo tengo una proposición categórica y les había puesto como ejemplo, los limeños son peruanos, entonces yo puedo representar, a ver, voy a poner por acá, voy a escribir aquí, todos los limeños son peruanos.
Esto se puede representar en forma típica y se puede representar en forma cuantificacional. En forma típica, como está el operador todos y está el operador universal en su forma afirmativa, porque dice son, afirmativa o positiva, entonces se va a representar en su forma típica con A. Entonces, el sujeto son los limeños, en lugar de S, voy a poner L. Y como siempre, la forma típica es la primera, o sea, cuando está el operador todos en forma positiva, entonces, y se representa por A, y peruanos sería por P mayúscula. Esto sería su representación típica. Y si quiero en su forma cuantificacional, que lo voy a hacer acá, diría para todo X, L de X, entonces P de X. Lo que está dicho en palabras acá, en su forma cuantificacional, se representa de esta manera, que está de color rojo. Y si quiero representarlo en su forma típica, sería acá lo pongo LAP. LAP. Entonces, habíamos visto que hay inclusión total. Aquí está incluyendo a todos. Todos los limeños son peruanos. Es una inclusión total. ¿Y con quién se trabaja? Con el cuantificador universal afirmativo o positivo, que le pueden decir. Si yo quiero representar ahora en la proposición ningún chileno es peruano, por ejemplo, ningún chileno es peruano, entonces sería cuando utilizamos el universal negativo, o sea, ningún, nadie, entonces ahí estaríamos en la segunda forma típica. Chileno lo voy a representar con C. Chileno, ningún chileno es peruano. Sería CEP. Si quieren ponen Che o como quieran. CEP. En su forma típica. O sea, acá sería CEP. O Che si quieren ponerle, ¿no? Muy bien. Y en su forma cuantificacional sería para todo X, C de X, entonces N, P de X. Eso sería su representación cuantificacional de la proposición categórica ningún chileno es peruano. Muy bien. Y ningún se excluye, es una exclusión total. ¿Y con qué operador se trabaja? Con el ningún es el operador universal negativo. ¿Ya? Negativo. Aquí lo tenemos. Luego tenemos una tercera proposición categórica y si se puede representar también en forma típica con el I, con la letra I. Por ejemplo, algunos congresistas son honestos. Algunos congresistas son honestos. Algunos es el operador existencial, ya no es universal. Universal son todos o ninguno. Algunos congresistas sería el sujeto, son es el verbo y honestos es el predicado. Entonces acá podría, en su forma típica, como ya estoy usando, el algunos es con el I. Sería C de congresista y H, que representa a la proposición categórica algunos congresistas son honestos. Y en su forma cuantificacional, lo voy a poner aquí, existe un X tal que congresistas y
honestos, H de X. Eso sería su representación cuantificacional. Como estamos trabajando con el existencial, el existencial, también lo va a incluir a algunos o existencial afirmativa. Y por último, con la O. Aquí es cuando algunos no son. Entonces, algún S no es P. Ya, S o P. S o P. El existencial sería, existe algún X, A de X y no B de X o P de X, como quieran. Esa sería una forma existencial negativa. Entonces, ¿cómo sería? S o P, la forma típica, y esta es una exclusión, como dice, no es, está excluyendo, pero como también me dijeron, algún S, algún, sería parcial. Es una exclusión parcial y sería una particular o existencial negativa. Esas son las 4 formas que se pueden presentar. ¿Alguna pregunta? Luego vamos a ver a continuación algunos ejemplos, pero antes también vamos a ver algunas propiedades. A ver, preguntas, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Sí me están escuchando? Sí, profesor. Ya. Vamos a ver algunas propiedades. Por ejemplo, acuérdense que las formas típicas son 4. A, E, I, O. Y por ejemplo, a ver, la negación del o sea, ¿quién es A? O la negación de la que me da. Si yo niego A, me va a dar el O. ¿Cómo así, profesor? Estoy negando que todos los limeños son peruanos. Todos los limeños son peruanos. Entonces, la negación de todos es que algunos limeños no son peruanos. Acuérdense que el O, voy a regresar, el O, ya, aquí voy a ver. A ver, aquí está. Miren, todos los S son P, es la negación de algún S no es P. La negación del E, por ejemplo, me da el I. O también puedo decir, la negación del O me da el A. La negación del I me da el E. Y eso lo vamos a ver aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde? Ya. A ver, tenemos, por ejemplo, algunos estudiantes son buenos. ¿Ya? Algunos estudiantes son buenos. Y siempre hemos dicho que algunos existe un X, AX de estudiante son
buenos. Entonces siempre el existencial va a estar con la conjunción, con el I. Y esto es en sentido positivo. Muy bien. Ahora, aquí vemos, por ejemplo, también hay que tener en cuenta que cuando trabajamos con el cuantificador universal, solamente con el cuantificador universal y que se niega el predicado, entonces esta negación puede salir. Esta negación puede salir. Acá está adelante ahora. Pero solamente con el universal, con todos, en su forma afirmativa o en su forma negativa. Esa es una propiedad que nos ayuda mucho para hacer algunas equivalencias. Todo ese no es P, es lo mismo que este sale, lo ponemos adelante, aquí está, y luego ponemos nuevamente todo ese es P. Todo ese es P. Aquí está todo ese, aquí está, es P, aquí está. Esta negación puede salir y tenemos acá, no todo ese es P. Y si quiero representar esto en su forma típica, todo es, entonces aquí sería el A. Esta es la negación, que lo tenemos ahora aquí, la forma, y quedaría adentro SAP. Y SAP, la negación de la A, como les digo aquí, es el O. La negación del O es el A. La negación del E es el I. La negación del I es el E. Entonces, aquí está. Negamos SAP, en lugar de A, cambiamos por el O. Entonces, aquí, ¿cómo lo podemos traducir? Todo ese no es P, lo podemos traducir que algún S no es P. Todo ese no es P es equivalente a decir algún S no es P. A ver, ya, esas son equivalencias. Luego tenemos, por ejemplo, ningún S no es P. Igual, esta negación sale a la parte de adelante. Aquí aparece. Y luego seguimos, ningún S es P. Y esta forma típica de esta proposición es E. Ningún S es P, es E. Que se niega, bueno, aquí está la negación y la forma típica SEP. La negación del E es el I y quedaría SIP. SIP. Bien, jóvenes. Preguntas antes de continuar. Aquí hay que entender las propiedades, hay que entender cómo se formaliza cada proposición, cómo se representa en su forma típica y en su forma cuantificacional. Bien. Ahora, de aquí vamos a ver en el cuadro de Boecio, por ejemplo, que esto, en el cuadrito, esto, o sea, las formas típicas van a estar así. Aquí va a estar el A, el E, el I y el O. Y esto vamos a ver que estas son la negativa de cada una. Igual acá, así en X, la negativa de cada uno. Por ejemplo, la negación de A es el O. O la negación del O es el A. La negación del E es el I. O la negación del I es el E. De aquí lo vamos a ver con algunos ejemplos. ¿Ya? Y repito, para que esta negación pueda salir, este operador que está aquí debe ser el operador universal. Si no, no se puede. No puede salir.
¿Qué pasó a hacer? Se colgó esto. Bien, preguntas. Bueno, no sé. Profesor, ya nos mareamos, creo. Sí, sí, es un poco, hay que saber bien las propiedades, hay que este, eh, saber en primer lugar este cuadrito, ¿no? Saber las formas típicas que son 4, A, E, I, O. En la forma cuantificacional, aquí están las 4 para cada forma típica. Y este que está en forma cuantificacional, en su forma típica es el SAP. El E, aquí está en su forma cuantificacional, está usando el cuantificador para todo o el cuantificador universal, pero se está negando el predicado. Ningún SSP, entonces en su forma típica es SEP. Y así sucesivamente. Vamos viendo. Aquí tenemos, ¿no? Lo que les había dicho. Lo mismo, A es la negación de o también puedo decir O es la negación de A. E es la negación de I, o I es la negación de E. O acá, O es la negación de A. La negación por ejemplo, el para todo es la negación del existe. Y el existe es la negación del para todo. Aquí también en la forma típica se puede conmutar, por ejemplo, se puede conmutar, pero en la forma típica A se conmuta y se niega el sujeto. En cambio, para la forma típica E se puede conmutar, pero no se niega el sujeto. Simplemente se conmuta. Igual que para la forma típica I, también se puede conmutar simplemente. Y para la forma típica O, se conmuta, se cambia de lugar, pero se niega el sujeto. Son propiedades que tienen que aprenderlas, por favor, porque esto le va a ayudar a convertir de una proposición categórica con otra. Por ejemplo, cuando te piden la conversa,
Disculpen, jóvenes, que se salió de la reunión. Tenía que volver a entrar. Bien, entonces estaba explicando para... A ver, ¿qué pasa? No puedo compartir. Por eso la señal está muy mala. Eso es lo que está Dice pasando. el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. A mí también me la ha inhabilitado. A ver, por favor, los de soporte de IDEPRO. ¿Por qué se inhabilitó? A ver. A ver si me apoya alguien de IDEPRO, por favor, que está inhabilitada. Compartir pantalla no puedo. Hola. A ver, por favor, los de IDEPRO, si me pueden apoyar ahí, no puedo compartir pantalla. Buenas noches. A ver, por favor, si alguien me ayuda y quiero compartir pantalla y no se puede. Profesor, escríbele por WhatsApp a soporte. De repente le contestan. Sí, justamente estoy haciendo eso, porque si no, no se va a poder hacer la clase, pues. A ver, esperemos un momento mientras solucionan el problema. Ya escribí, ya me han dicho que van a revisarlo. Bueno, en las proposiciones categóricas, ahorita les voy a enseñar también el cuadro de Boecio
que es un cuadro donde está resumido todo lo que estamos viendo. Cuando ahí vamos a ver la subalterna, la subalternante, la contradictoria, y para que puedan ustedes entender un poco también más las propiedades. Está bien, profesor. Sería genial que también subiera el video para, lo antes posible para ir repasando. Y los diapositivas. Sí, sí. A ver, el PowerPoint lo puedo enviar de una vez mientras se arregle la situación de la plataforma. Sería buena idea, profesor, que lo mande de todas las clases. Pues son 3 clases, hermano, profesor, que estamos Sí, avanzando. son 3 clases que vamos a actualizar. Vamos repasando, jóvenes, las proposiciones categóricas. Aparecen dos términos, dos cuantificadores. El cuantificador universal, que está en su forma afirmativa, por ejemplo, todo S es P, todo S es P. En el cuantificador universal también negativo, que sería todo S no es P, todo S no es P. El cuantificador existencial, algún S es P, algún S es P, por ejemplo, algún congresista es honesto, por ejemplo, ahí está dado en su forma cuantificacional, y en su forma negativa, el existencial o particular, que también se le llama, algún S no es P. También podemos decir, algún congresista no es honesto. Algún congresista no es honesto. Entonces, ahí lo podemos, eso que está dado en el lenguaje natural, en el lenguaje verbal, lo podemos convertir en forma simbólica, tanto en su forma típica, que se usan las vocales A, E, I, O como también en su forma cuantificacional. Ahí se utilizan los cuantificadores todos o algunos. Todos o algunos. Y hay algunas propiedades, les decía. Si nosotros colocamos en un cuadrado o en un rectángulo, si desean, en cada espacio, a ver, vamos a ver si se puede compartir. Ahora ya, listo. Ahora ya está, gracias. Bien, estábamos por acá. Estábamos viendo propiedades. Pero antes de ver las propiedades, que las pueden revisar ustedes también, aquí está el cuadro de Boesio. ¿Ya? Es en forma de cuadrado, rectángulo, como quieran. Entonces aquí hay algunas, bueno, aquí por ejemplo las formas típicas A, E, I, O. En la forma típica A, ¿a quién representa? Representa a, por ejemplo, todo, en general, todo S es P. Este es en forma general. ¿Cómo así? Todo limeño es peruano. Entonces está el sujeto y el predicado. Todo S es P. Lo puedo representar en su forma típica, que sería SAP, o también en su forma cuantificacional, que se representa de esta manera. Para todo X, S de X, entonces P de X. ¿Quién es esto que está aquí en forma simbólica y en su forma cuantificacional? Es la representación de todo S es P. Por ejemplo, todos los limeños son peruanos. Son peruanos.
Ahí está, todo S. O sea, los limeños es S, peruanos aquí es P. Esto que está escrito en forma verbal, en forma simbólica, acá lo tenemos, la primera. Aquí lo tenemos. Todo S es P. Y si me dicen, represéntalo en su forma típica, lo represento así. S-A-P. El A cuando está todo y en forma afirmativa. S. Perdón, es P. Es. Y en su forma cuantificacional lo representan de esta manera, así como está. En la forma típica E es ningún S es P. Ningún S es P. Por ejemplo, ningún chileno es peruano o ningún ecuatoriano es peruano. Ya vamos a cambiarle con ecuatoriano para que no se vayan a resentir. Ningún ecuatoriano es peruano. Ningún ecuatoriano es peruano. Muy bien. ¿A quién representa esto? Ningún S es P. En su forma típica es E. Sería, vamos a ver, ecuatoriano, vamos a ponerle P. ¿A quién representa? A ningún ecuatoriano es peruano. Y en su forma cuantificacional, como aquí están todos los ecuatorianos no son peruanos, entonces sería para todo X, E de X, ecuatoriano, la flechita que siempre va a estar con el para todo, y aquí viene la negación de P de X. Entonces, ¿cómo se representa? Ningún ecuatoriano es peruano. Se representa en su forma típica EP, E de ecuatoriano, ¿no? Puedo poner S, A, B, cualquiera. Y en su forma cuantificacional, aquí tenemos en su forma cuantificacional. ¿Cómo se representa? Por ejemplo, cuando yo digo algún congresista es honesto, voy a ponerlo por acá, porque sí los hay, congresista es honesto, aquí con el I. ¿Y cómo se representa en su forma típica? Voy a poner aquí, vamos a poner de congresista C, C-I-H. Representa a algún congresista es honesto. En su forma cuantificacional, abajo ya no utilizo el para todo, es el existe, alguno. Entonces yo digo E de X, o sea, existe un X, tal que C de X, y con el existe siempre está la I. Este representa a la conjunción, a la I. Ya no está el para todo, tampoco está la flecha. Entonces, I sería H de X. Ahí está. En su forma típica y en su forma cuantificacional. ¿Y cómo sería? Acá también podría decir algún congresista no es honesto también. ¿Y cómo se representa? En su forma típica, como algún congresista OH. COH representa a algún congresista no es honesto. Y en su forma cuantificacional, existe un X, C de X y no es honesto. H de X. Ahí está. No sé si ahora ya está un poco más claro o todavía siguen Profesor, es según la exclusión, ¿no? Por ejemplo, todos son peruanos. Y, por ejemplo, ¿no? Ningún todo chileno es incluye, ¿no? peruano. Todo es, claro. Va a partir de todo eso, ¿no, profesor? Recién lo estoy captando leyendo. Así Sí, va la sí, línea, ¿no? así es, ¿no? Arriba es inclusión
y exclusión. La primera es inclusión total y exclusión total. Abajo a la izquierda, inclusión parcial, ¿cierto? Inclusión parcial porque lo está incluyendo. Existe alguno y acá existe alguno que no son. Sería una exclusión parcial porque no son de todos, algunos. Ya, eso está en el cuadrito. Y en su forma típica, con las letras A, E y O, así como está en el recuadro. Y hay algunas propiedades, por ejemplo, la contraria de del todo. ¿Cuál es la contraria? La contraria es el E, es ninguno, o al revés. La contraria de E es todo, así como está aquí arriba la flechita. Y para abajo el A es la subalternante. ¿Ya? De A para abajo es la subalternante. Y de I para arriba es la subalterna. Para arriba es la subalterna. Para abajo en el E es la subalternante, ¿no? Perdón, aquí es la subalternante de O, ¿no? Es la subalternante de O, la flechita. Y el O es el subalterno de E. Ahí está explicado. ¿Ya? Las flechitas indican. Y las contradictorias que vienen a ser la negación, la contradictoria de la A es el O. La contradictoria del O es la A. O sea, es la negación, mejor dicho. La negación del I es el E y la negación del E es el I. Y abajo, por ejemplo, si tengo I con O, ¿cómo son? Son subcontrarias. Entonces, si te piden hallar la subcontraria de la siguiente proposición, por ejemplo, de algún congresista es honesto. Entonces, la subcontraria, ¿quién sería? El O. ¿Y quién es el O? Algún congresista no es honesto. Pues de esa manera se trabaja con este cuadro de Boecio. Justamente este cuadrito nos ayuda a encontrar algunas equivalencias. Esto es un poquito, no es tan fácil entenderlo, pero yo creo que sí están ustedes en la capacidad de hacerlo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿las Ven propiedades con- son las cuantificacionales? ¿O me estoy equivocando? A ver, vamos viendo un ratito. Voy a borrar esto. A ver, tomen captura antes de borrar esto para regresar. O sea, las propiedades de los cuantificadores, ¿no? Las propiedades de los Sí, profesor. cuantificadores es lo que les habíamos dado, que aquí lo estoy explicando y aún hemos. Propiedades, por ejemplo, les decía, el A, aquí, A, su negación es del O. El A es la negación del O. Y tenemos aquí, ve. Si yo niego el O, ¿quién me va a dar en diagonal? Me va a dar el A. La negación son en diagonales. Aquí están las diagonales. El A es la negación del o el O es la negación del A. El E es la negación del I o el I es la negación del E. Ya, eso es lo que dice aquí. La negación del existe, por ejemplo, el existe, la negación del existe me da el para todo. Y la negación del para todo me da el existe. Y acá tenemos otras propiedades que tienen que revisarlas y sobre todo entenderlas para poderlas aplicar. Vamos a ver acá. Miren, acá nos hablan de subalternante de I. Subalternante es hacia arriba, de I es el A. La subalterna de A es hacia abajo. ¿Ya? La contraria, la subcontraria, la contradictoria. Ahora vamos a ver un ejemplo. La subcontraria de la subalterna de. Entonces, primero tengo que encontrar la subalterna
y luego de ese resultado la subcontraria. Vamos viendo con el cuadro de Boecio. Ningún alumno es flojo. Ningún alumno es flojo. Ningún es el operador, en su forma típica es E. ¿Ya? Ningún alumno es flojo. Alumno le llamamos A, flojo le llamamos F mayúscula. Acá está en su forma típica. También lo puedo representar en su forma cuantificacional. Si quiero expresarlo en su forma cuantificacional, sería de esta manera. Sería, es ninguno, es para todo X, A de X, entonces no F de X. Eso es en su forma cuantificacional. Pero lo podemos trabajar aquí más fácil en su forma típica. Ya lo llevo a la forma típica. Pero aquí aprovecho para explicarles esto. Muy bien. Primero trabajo con la subalterna. Entonces vamos viendo quién es la subalterna. Aquí está. Subalterna. ¿De quién? Del E. La subalterna del E. Aquí está. Esta es la subalterna del E. ¿Quién es? Del E hacia abajo, subalterna es el O. Entonces, esto lo escribo. Aquí está. La subalterna del E es el O. Regresamos. Ya estoy en el O. ¿Qué me piden? La subcontraria. La subcontraria del O es hacia la izquierda. Es el I. Y por eso aquí aparece el I. ¿Y cómo representamos ahora que decían ningún alumno es flojo? ¿Cómo lo representamos? El I, ¿quién es? El I es, vamos, regresamos. Aquí el I es algún X o algún S es P. Algún S es P. Entonces, ¿cómo sería en verbal? Algún alumno es flojo o algunos alumnos son flojos. Entonces, ¿qué me resultó de la subcontraria, de la subalterna, de ningún alumno es flojo? Me resultó su equivalente, que algunos alumnos son flojos o algún alumno es flojo. Eso sería la respuesta. Para eso sirve el cuadro de Boecio, que lo tenemos aquí, para poder encontrar el resultado de esto. Vamos con otro ejemplo. La contradictoria de la contraria de la subalternante de. Empezamos siempre por lo último, la subalternante. Entonces, la subalternante, aquí empezamos. ¿Algún alumno es estudioso? Este es A, I, E. Algún alumno es estudioso, A, I, E. Muy bien. Empezamos. La subalternante del I. Nos vamos al cuadrito de Boecio, subalternante. Vamos a ver. Aquí está el cuadro de Boecio. Subalternante, ¿dónde están? ¿De quién? ¿De quién era? La subalternante del I. Del I. Hacia arriba. Por eso aquí ponemos el A en el segundo recuadro. Luego piden la contraria del A. La contraria del A es el E. Es arriba. Del A, aquí está al costado del A, es el E. Aquí lo tenemos. Y la contradictoria del E es en diagonal. Tenemos A, E, I, O. La contradictoria es la negación, sería el I. Y termina en I. Bueno, coincidido que sale I, no siempre sale I. Y el I es algún S es P. Algún alumno es estudioso. Entonces aquí sería algún alumno es estudioso. Ahí está, jóvenes. No sé si ya se está aclarando la idea o todavía siguen con dificultades para entender.
A ver, ¿me pueden contestar alguien? Profesor William, todavía no me queda muy claro. ¿Cómo Todavía. que, por ejemplo? Lo último que ha estado explicando, este ejemplo. Ya. O sea, aquí partimos de lo que me piden. Bueno, primero el enunciado verbal lo expreso en forma típica. Algún alumno estudioso se representa con el I. Algún alumno es estudioso, se representa con el I. Acá es todo, por eso decía, todo S es P. Acá ningún S es P. Acá algún S es P. Y acá algún S no es P. Profesor, Muy bien. quiere decir que para entender bien tenemos que aprender lo que es, qué significa S, qué significa P, lo que está al principio, ¿no es cierto? Para poder agarrarla bien, ¿no? Claro. Que es S, que es P, y con eso ya vamos a tener más concordancia, ¿verdad? Sí, es verdad. Hemos dicho que los elementos de cada proposición, aquí está, algún es el cuantificador en este caso. Ya, A la segunda repasada, profesor, ya la agarramos bien. ya. Entonces, este es el cuantificador. Alumno, en este caso, alumno es el sujeto, S. Es el verbo. Estudioso es el predicado. Entonces yo lo puedo representar esto como algún S es P, que sería, aquí está. S sería alumno, P sería estudioso, el predicado. Cuando se representa o tenemos esta proposición categórica, lo podemos representar simbólicamente en su forma típica por el I. Por eso acá escribimos A, I, E. A de alumno, ¿no? Que también he podido poner S, I, P. Ya, si pongo acá. Si lo pongo así, o también en lugar de, yo le puedo poner, para no equivocarme, este es el A de alumno, y este es el E de estudioso. Entonces, para ya no poner el S es P, porque eso es en forma general, acá ya para esta proposición. A y E. Empezamos ¿con quién? Con el I. Me piden la subalternante. Ahí me voy al cuadro de Boecio. En el cuadro de Boecio voy a ver quién es la subalternante de I. Entonces, en el cuadro de Boecio, aquí está. Vamos a borrar esto. Regreso por acá. ¿Qué me piden? El subalternante del I. ¿Quién es subalternante de I? Acá sabe, se va para arriba. Subalternante es A. Pongo A, me va quedando A. Por eso aquí se ha puesto A. Y luego, la contraria. Voy a ver la contraria del A. Vamos viendo. Aquí está A. La contraria de A es al costado. Es E. Muy bien. E. Escribo E. Ahí está E. Y por último, la contradictoria del E. La contradictoria es en diagonal. Es la negación. Vamos viendo. La negación del E es en diagonal la I. ¿Qué me queda? I. Me queda I. Aquí lo tenemos. Me queda I. Entonces, si me queda I, esto lo puedo escribir. Me va a quedar el I. Lo puedo escribir. El I es algún o algunos, algún estudiante. Vamos a poner algunos. Algunos alumnos son
estudiosos. Entonces, la contradictoria de la contradictoria de la contraria de la subalternante me queda lo mismo, porque mire, teníamos al inicio algún alumno es estudioso, bueno, acá también algún alumno o algunos alumnos, no hay problema, ¿ya? Algún alumno es estudioso. Me queda lo mismo. ¿Por qué? Porque me quedó el I. Hemos empezado con I y hemos terminado con I. Pero no siempre necesariamente vamos a terminar igual. A veces cambia, de acuerdo a la operación que se hace. Y acá tenemos, a ver, vamos viendo un ratito, para ver cómo vamos con la hora. Nos queda 3 minutos. Y acá tenemos otros ejemplos. Ningún alumno es flojo. La subcontraria de la subalterna de, ya esto lo hemos visto. Algún alumno también. Ahora tenemos acá, por ejemplo. La contradictoria de la contradictoria de muchos matemáticos están mecanizados. ¿Ya? Entonces tengo que empezar con la última. Empiezo con la contradictoria. Pero primero, muchos no son todos. Muchos son algunos. Lo voy a simbolizar. Entonces yo pongo, acá está. Muchos existe. Matemáticos, M. Mecanizados, M minúscula. ¿Ya? Entonces, aquí está en su forma cuantificacional y en su forma típica. Es M y M. M mayúscula de matemáticos y M minúscula de mecánicos. Entonces, empiezo con la I. Acá está la I. ¿Qué me piden? La contraria de la contradictoria. Repito, la contraria de la contradictoria. La contraria del I es ¿quién? A ver, regresamos al cuadro de Boecio. La contraria. A ver, aquí no estamos. Me piden la contraria, perdón, la contraria de la contradictoria. Primero es lo último. La contradictoria del I. La contradictoria del I es la negación del I en diagonal. El I se va al E. Por eso aquí está acá. Acuérdense que no empezamos con la primera, no empezamos con la última, la contradictoria. Me queda el E. Y luego la contraria del E, la contraria es arriba, siempre va a ser la arriba la contraria, y abajo son las subcontrarias. La contraria del E, el A. Entonces, por aquí, ¿qué me queda? A. ¿Y quién es A? A es para todo M de X, entonces M de X. ¿Cómo sería? Todos los matemáticos, porque A es todo, S es P, todos los matemáticos son mecanizados o están mecanizados. Cada uno es sinónimo de todos. Aquí también puedo decir simplemente los matemáticos, los son todos. Los matemáticos están mecanizados. Y tendría que ver casi todos, no, casi todos no son todos. Muchos matemáticos es falso que están mecanizados. A ver, tendría que analizar. ¿Cada uno de los matemáticos están mecanizados? Sí, eso sería la respuesta, ¿no? Porque acá muchos serían, sí, algunos matemáticos no están mecanizados. No es algunos, es todos. Entonces la alternativa sería C. Cada uno de los matemáticos están mecanizados. ¿Cómo lo puedo decir de otra manera? Los matemáticos están mecanizados. Otra manera, todos los matemáticos están mecanizados. Entonces, así se trabaja este tipo de proposiciones alegóricas. Faltarían ver algunos ejemplos más que se los voy a enviar. Ahí está, para que ustedes los puedan trabajar. Ahí nos quedamos. Y igual va a quedar ¿cómo se llama? El video ahí para que ustedes lo puedan revisar. Igual voy a crear uno el día de mañana. Voy a crear uno y les voy a enviar con otros ejercicios para que ustedes vayan aclarando sus ideas. Ahí nos quedamos. Hasta luego, jóvenes.